Entre los elementos que debes de considerar para resolver este desafío, tenemos que estaremos hablando de una unidad de medida longitudinal, en este caso el metro, y de los elementos que la componen. Comprender los elementos te va a ayudar a entender por qué podemos expresar unidades de medida longitudinal utilizando tanto fracciones como decimales. En el caso del metro, sabemos que el metro está compuesto por 100 centímetros y está dividido, como podemos observar en la regla que observamos, en distintos segmentos, decímetros es como los denominamos. Aquí podremos observar entre el centímetro 20 y el centímetro 30, que están marcados con rojo, tenemos 10 centímetros. Esto es un decímetro. A su vez, los decímetros están compuestos por 10 centímetros. Aquí vamos a apreciar los centímetros y con mayor detalle podrás observar que entre cada centímetro hay 10 divisiones más que corresponden a los milímetros. Entonces, de esta manera vamos a utilizar estos mismos referentes para ocuparnos de establecer las equivalencias en centímetros cuando nos presentan información, sea a través de fracciones impropias como 1 1/4 o de expresiones decimales como 1.5 o 1.6 metros. Vamos a trabajar con ello. En este contexto del metro, vamos a ocuparnos de los planteamientos que forman parte del desafío. Lo primero que observamos es que se están utilizando fracciones. Y cuando utilizamos fracciones, por ejemplo, un entero con un cuarto, la parte fraccionaria, en este caso un cuarto, nos revela en cuántas partes se ha dividido el entero. Aquí observamos, estoy representando un metro dividido en 4 partes para obtener las distintas fracciones. Aquí tendríamos un cuarto en los 25 centímetros, 2 cuartos, 3 cuartos y finalmente el entero, los 4 cuartos. Siempre el denominador nos va a indicar en cuántas partes se dividió el entero. En el caso del metro, el entero al tener 100 centímetros pues fue dividido en 4 partes para este planteamiento, y lo que tenemos es que al dividir estos 100 centímetros que conforman un metro entre 4, lo que tenemos como resultado son 25 centímetros. Estaríamos hablando de un metro con 25 centímetros, lo que equivaldría a 125 centímetros. De ahí que podemos concluir que un entero con un cuarto es igual a 125 centímetros. Nos van a hacer planteamientos en los que se habla también de un quinto, quizá un sexto. Para todos los casos, la lógica con la que debemos dividir el entero es exactamente la misma. Será el denominador en la fracción la que nos indique en cuántas partes se ha dividido el entero para que podamos establecer las correspondencias y hacer las comparaciones que tengamos que desarrollar. ¿Qué ocurre cuando utilizamos decimales? Si recuerdas, al inicio del video hablamos de los segmentos que conforman el metro, hablamos de los decímetros, de los centímetros y los milímetros. Estos son los que se expresan a través de los decimales, como en el ejemplo. Tenemos aquí 1.4. Lo que hay después del punto es esta parte decimal que nos indicará siempre los decímetros, los centímetros y los milímetros, en ese orden, del punto a la derecha. Lo primero que encontramos serán los decímetros, como en el ejemplo que estás observando. En este caso, el primer dígito después del punto corresponde a los decímetros. Ahí tendríamos 1.4 o un metro con 4 decímetros que equivaldrían a 140 centímetros. Si hubiese un número después en la segunda posición, lo que tendríamos son centímetros. El segundo dígito después del punto corresponde a los centímetros. Por ejemplo, 1.42. Tenemos un metro, 4 decímetros y 2 centímetros.
lo que equivaldría a 142 centímetros. De existir un tercer dígito después del punto, cuando estamos hablando del metro, lo que tendríamos serían milímetros, la parte más pequeña que observamos en nuestras reglas. Por ejemplo, en 1.425 lo que tenemos es 1 metro, 4 decímetros, 2 centímetros y 5 milímetros, lo que equivaldría a 142 centímetros y medio. Con estos elementos puedes analizar a detalle los planteamientos del desafío y por tu cuenta resolverlo.